Muy buenas, bienvenidos. Muy buenas, bienvenidos al bloque 2 de este módulo 4 que se titula Trastornos psicopatológicos 2. Este bloque 2 trata sobre los trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos. Vamos a ver, vamos a revisar cuál va a ser el índice de los temas que vamos a analizar y a revisar a lo largo de este bloque 2. El tema 2.1, anorexia nerviosa. El tema 2.2, bulimia nerviosa. El tema 2.3, trastornos no orgánicos del sueño. El tema 2.4, disfunción sexual no orgánica. Y el tema 2.5, abuso de sustancias que no producen dependencia. Vamos a comenzar, pues, con el tema 2.1, que trata sobre la anorexia nerviosa. Bueno, tanto la anorexia nerviosa como el siguiente trastorno que veremos en el siguiente tema, que es la bulimia, pertenecen a los trastornos de la conducta alimentaria. Vamos a comenzar hablando de estos trastornos de la conducta alimentaria, que son, bueno, conceptualmente un complejo grupo de entidades clínicas en las cuales existe pues, una distorsión persistente en los hábitos alimentarios a nivel disfuncional, con múltiples implicaciones físicas, psicológicas, socioculturales, por lo que exige bueno, pues un abordaje de tipo multidisciplinar. Dentro de la CIE-10, esta categoría de trastorno de la conducta alimentaria, pues tenemos anorexia nerviosa atípica, bulimia nerviosa atípica, hiperfagia en otras alteraciones psicológicas, vómito en otras alteraciones psicológicas, otros trastornos de la conducta alimentaria y trastornos de la conducta alimentaria sin especificar. Esa es la categoría diagnóstica en general. Vamos a revisar en este caso, bueno, el trastorno de anorexia nerviosa y, bueno, comentar que afecta, es un trastorno complejo que afecta de manera mayoritaria a mujeres prepúberes o adolescentes, en menor medida a niños, a personas adultas, mujeres adultas, varones jóvenes, y se caracteriza por un deseo irrefrenable de la delgadez, un rechazo a mantener el peso mínimo corporal que se considera normal, miedo intenso a ganar peso, distorsión del esquema corporal, restricción alimentaria que se manifiesta también a través de conductas de evitación de la comida, de ejercicio físico extremo, casi excesivo, conductas de purga, y estas conductas de purga se realizan a través de vómitos, laxantes, diuréticos. Y bueno, pues esas son algunas de las características que podemos comentar. Y como decimos, uno de los principales síntomas clínicos es esa pérdida significativa de peso, cual por índice de masa corporal o de KT de menos de 7,5. Y bueno, pues comentar también que los enfermos prepúberes pueden no experimentar esa ganancia de peso propia del periodo de crecimiento. La pérdida de peso estaría originada por el enfermo a través de, bueno, pues distintos comportamientos, como por la evitación del consumo de alimentos que engordan, y por uno más de los siguientes síntomas: vómitos autoprovocados, purgas intestinales autoprovocadas, ejercicio excesivo, consumo de fármacos anorexígenos, diuréticos. Bueno, son algunas de esas características clínicas. Y el principal patrón clínico, podemos decir que es la distorsión de la imagen corporal, que sería, bueno, pues una psicopatología específica que se caracteriza por esa persistencia, el carácter de su evaluada intrusa, el miedo, el terror casi ante la gordura, la facilidad de las formas corporales. Y bueno, pues el enfermo con anorexia o la enferma en este caso, pues impone a sí mismo el permanecer por debajo de un límite máximo de peso corporal. Y otra de las características clínicas de los criterios diagnósticos sería el trastorno endocrino generalizado, porque afecta al eje hipotalámico gonadal y se manifiesta en la mujer a través de amenorrea y en el varón por la pérdida íntegra de la potencia sexual. También se pueden presentar concentraciones altas de la hormona del crecimiento, de cortisol, y alteraciones de metabolismo periférico de la hormona tiroidea, anomalía de la secreción de insulina. La prevalencia de los países desarrollados está entre 0,2 y 0,8 en la población en general. En mujeres entre 14 y 25 años aumenta entre 0,5 y 1%. Y bueno, se estima que el 5% de los adolescentes desarrollarán anorexia subclínica o forma no completa de esta enfermedad. ¿Qué poblaciones, son grupos de riesgo, ¿no? Las bailarinas, por ejemplo, determinadas profesiones, ¿no? Están más asociadas a desarrollar la anorexia. Deportistas, modelos, y la prevalencia en estos grupos es 4 veces mayor que la población general, un dato bastante significativo. Y bueno, pues los criterios diagnósticos pues son esos que hemos comentado anteriormente, y precisamente la distorsión corporal pues una de las características más
más significativa. Otra de esas características clínicas es que si inicia antes de la pubertad, pues se retrasa la secuencia de manifestaciones de la pubertad o incluso se detiene, cesa el crecimiento, en las mujeres no se desarrolla la mama y hay amenorrea primaria y en los varones pues persisten los genitales infantiles. Si se produce una recuperación, la pubertad suele completarse, pero la menarquía es tardía. Bueno, estos son algunos de los tipos que se pueden especificar en cuanto a la anorexia según la CIE-10. Y en el tema 2 vamos a ver la bulimia nerviosa, que es otro trastorno bastante prevalente de la conducta alimentaria. La bulimia nerviosa pues se caracteriza aquí, especificamos algunas de las características clínicas y bueno, pues comentar que la bulimia nerviosa, en este trastorno existe pérdida de control sobre la conducta alimentaria, aparecen episodios de ingesta voraz, conductas compensatorias para evitar el aumento de peso, por ejemplo el ayuno, el ejercicio físico, los vómitos autoinducidos, el abuso de laxantes, el uso de diuréticos. Aparece también como anorexia una importante preocupación por la figura y el peso. Y bueno, en el antiguo DSM-4 pues se diferenciaba entre purgativo y no purgativo. Y la prevalencia del trastorno de conducta alimentaria, de la bulimia nerviosa, es del 1 al 3%, superior a la anorexia, y la conducta bulímica del 5%. Generalmente, al final de la adolescencia, al principio de la edad adulta, es más frecuente la aparición de la bulimia nerviosa y también más frecuente en la sociedad occidental urbana y en grupos de riesgo descritos para anorexia, similares a los que hemos comentado también como he dicho anteriormente, ¿no? En caso de deportistas, modelos, y bueno, ahí los criterios de prevalencia son mayores, ¿no? En cuanto al criterio diagnóstico, pues tienen que estar presentes todas las alteraciones que vamos a describir y bueno, y dentro de cada pauta pues se pueden aceptar algunas variaciones, ¿no? En primer lugar, preocupación continuada por la comida, con deseos irresistibles de comer, de modo que, bueno, pues el enfermo, la enferma terminan por sucumbir a ellos, presentándose episodios de polifagia y durante los cuales pues, se consumen grandes cantidades de comida en periodos muy cortos de tiempo. Otro criterio diagnóstico sería que la enferma intenta contrarrestar el aumento del peso producido mediante uno o más de estos métodos, por ejemplo, vómito autoprovocado, abuso de laxantes, intercalar periodos de ayuno, consumo de fármacos como por ejemplo supresores del apetito, extractos tiroideos o diuréticos. Y comentar que cuando la bulimia se presenta en un enfermo diabético, pues este puede abandonar su tratamiento con insulina, lo cual puede ser bastante peligroso. Otra de las pautas, los criterios diagnósticos, sería que la psicopatología que presenta la bulimia consiste en un miedo morboso, en un miedo patológico, psicopatológico de engordar, y el enfermo se fija de forma estricta, bueno, pues como un dintel, un límite de peso muy inferior al que tenía antes de la enfermedad o al de su peso óptimo o saludable. Con frecuencia, aunque no siempre, pues existen antecedentes previos de anorexia nerviosa, con intervalos entre ambos trastornos de varios meses o de años. Y este episodio precoz puede manifestarse de una forma, bastante llamativa, por el contrario, adoptar una forma menor con una moderada pérdida de peso o una fase transitoria de amenorrea. Se incluye, dentro de esta categoría diagnóstica, la bulimia sin especificar y la hiperorexia nerviosa. Son frecuentes los atracones en este trastorno de conducta alimentaria. Y bueno, a modo de epílogo, para comentar algunos aspectos que me parecen importantes en cuanto a los trastornos de conducta alimentaria, los dos que hemos visto, los dos principales, más prevalentes en nuestras sociedades actuales, que son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, pues comentar un aspecto de la etiología de estos trastornos de conducta alimentaria, es que, la etiología realmente es multifactorial y que existe una serie de factores que se pueden analizar, que se clasifican en varias categorías, pues serían los factores predisponentes por un lado, los factores precipitantes, factores de mantenimiento, factores biológicos, factores psicológicos, factores familiares, factores socioculturales y todos ellos pues interactúan, ¿no? Con una etiología multicausal, como hemos dicho. Por ejemplo, algunos de los factores predisponentes pues serían pues la edad puberal, el sexo femenino, el sobrepeso premórbido, experiencia de depresión y evaluación por error, insatisfacción general con la vida y con el yo, tendencia al perfeccionismo. Algunos de los factores precipitantes pues serían comentar que determinan esos factores precipitantes el momento de inicio de la enfermedad y algunos de esos factores serían comentarios sobre el cuerpo y la figura, la dieta en grupo, separaciones,
pérdidas familiares, rupturas conyugales de los padres, problemas de maduración en la esfera sexual, cambios corporales de la adolescencia, cambios psicológicos, muy importante la adolescencia, incremento de la actividad física. Y bueno, algunos de los factores de mantenimiento pues serían los síntomas no orgánicos, o sea, síntomas orgánicos de nutrición, interacción familiar, por ejemplo, trastorno de la conducta alimentaria, cuando se considera como un distractor de problemas familiares, aspectos familiares de adaptación a la enfermedad, interacciones sociales anómalas, aislamiento social. Bueno, esos son algunos de los factores que hemos comentado en este caso de mantenimiento. En cuanto a los factores biológicos, pues también tendríamos modelos de malnutrición, modelos, factores genéticos, bueno, etcétera. Bien, esto lo quería comentar en cuanto a la bulimia nerviosa en este tema 2.2. Pasamos al tema 2.3. Vamos a pasar a otra categoría diagnóstica diferente. Vamos a ver los trastornos no orgánicos del sueño en este tema 2.3. Bueno, aquí vemos dentro de la clasificación internacional de trastornos del sueño que tenemos varios grupos. Por un lado tenemos la disonía. Ahí se pueden observar esos trastornos que se incluyen dentro de la disonía, intrínsecos del sueño, trastornos extrínsecos del sueño, trastornos del sueño y del ritmo circadiano. La parasonia, pues tendríamos dentro de las parasonias trastornos de despertar, de la transición de sueño-vigilia, parasonia asociada a sueño REM. Y luego los trastornos del sueño médico-psiquiátricos, asociados a trastornos mentales, trastornos neurológicos o otros trastornos médicos. Bueno, vamos a comentar algunos aspectos de estos trastornos no orgánicos del sueño. Y bueno, en esos dos grandes grupos, que son la disonia y la parasonia, que también se establece esa categoría, esa distinción en la CIE 10, y la disonia pues serían los trastornos primariamente psicógenos, en los que la alteración que predomina consiste en la afectación de la cantidad, de la calidad o la duración del sueño, debido precisamente a causas emocionales, como por ejemplo el insomnio, el hipersomnio y los trastornos del ritmo de sueño y vigilia. En cuanto a las parasonias, pues serían trastornos episódicos durante el sueño, los cuales, bueno, durante la infancia estarían relacionados por lo general con la fase de desarrollo del niño, mientras que en la madurez son fundamentalmente psicógenos, como el sonambulismo, los terrores nocturnos y las pesadillas. En muchos casos, una alteración del sueño es un síntoma de otro trastorno mental o somático, se debe tenerlo en cuenta. Incluso cuando un trastorno específico del sueño aparece como clínicamente independiente, pueden aparecer una serie de factores psíquicos o de tipo somático que contribuyen a su etiología, a su aparición. Bueno, vamos a ver algunos de esos trastornos del sueño, de los fundamentales. Tendríamos el insomnio no orgánico, que bueno, es un estado caracterizado por una cantidad o calidad del sueño que no son satisfactorias, que persiste durante un considerable periodo de tiempo, y la diferencia con lo que se considera de manera habitual, normal, o sea, cantidad normal del sueño, pues no debería ser el elemento principal para un diagnóstico de insomnio, dado que algunos individuos con escasa necesidad de sueño podrían una cantidad mínima de tiempo y no se consideran a sí mismos como insomnes, ¿no? En función del criterio de cada uno. Por otra parte, hay enfermos que sufren intensamente a causa de la mala calidad de su sueño, mientras que la cantidad de ese sueño es valorada subjetiva o objetivamente como dentro de los límites normales. Bueno, entre las quejas más frecuentes de los insomnes está la dificultad para conciliar el sueño, la dificultad para mantenerlo y el despertar precoz. Lo más característico es que se presentan tres acontecimientos que han dado lugar a un aumento del estrés vital, ¿no? Y tiende a prevalecer más entre las mujeres, los enfermos de edad avanzada y también en aquellas personas con trastornos psicológicos o que se encuentran en una mala situación vital o económica. Bueno, en cuanto a las pautas para el diagnóstico de este insomnio no orgánico, pues tendríamos quejas que suelen consistir en dificultades para conciliar el sueño, al mantenerlo, la mala calidad del mismo, lo que comentábamos antes. Esta manifestación se ha presentado por lo menos 3 veces a la semana durante al menos un mes. Preocupación excesiva, tanto durante el día como durante la noche, sobre el hecho de no dormir y sobre las consecuencias que provoca eso. Y por último, la cantidad y calidad no satisfactoria del sueño causa un malestar general o interfiere con la actividad de la vida cotidiana. Bueno, luego tendríamos otro tipo de disonía, sería el hipersomnio no orgánico. Vamos a pasar a comentar algunas de las pautas para el diagnóstico de ese hipersomnio no orgánico. Sería pues la excesiva somnolencia o la presencia de ataques de sueño diurno que no se justifican por una cantidad inadecuada de sueño, o bien un periodo de transición prolongado hasta el estado de vigilia completa hasta el despertar. Otra pauta, otro diagnóstico sería que este trastorno del sueño no se presenta diariamente durante más de un mes o durante periodos recurrentes de duración más corta y que provoca molestia intensa o interfiere en la actividad de la vida cotidiana.
Otro criterio diagnóstico sería que no hay síntomas secundarios de narcolepsia, ni de evidencia clínica de una apnea del sueño. Y por último, otro criterio diagnóstico sería la ausencia de cualquier alteración neurológica o médica, pues sería uno de los síntomas que puede variar o puede ser la somnolencia, ¿no? Por ejemplo. Luego tenemos el trastorno orgánico del ciclo sueño-vigilia también, que sería otro de esos trastornos de toda la insomnia. Y por comentar brevemente algunos de los trastornos dentro de las parasomnias. Bueno, decir que las parasomnias pues, son disfunciones asociadas con el sueño, que se caracterizan por fenómenos físicos indeseables y que ocurren predominantemente durante el sueño, ya sea por alteraciones de despertar, o bien en la transición de sueño-vigilia o asociada a la fase denominada de sueño REM. Tendríamos, bueno, pues el sonambulismo, por ejemplo, los terrores nocturnos, las pesadillas, ¿vale? Y bueno, y esas son algunas de las características de esos trastornos orgánicos del sueño. Bien, vamos a pasar a otra categoría diagnóstica diferente, que serían en este tema 2.4 que vamos a ver la disfunción sexual no orgánica. Bueno, vamos a ver dentro de esta disfunción sexual no orgánica, aquí vemos ese grupo de trastornos en categoría diagnóstica, disfunción sexual no orgánica. Pues tenemos algunos de los principales trastornos, sería la ausencia previa de deseo sexual, eyaculación precoz, vaginismo inorgánico, dispareunia inorgánica, impulso sexual excesivo, bueno, entre otros. Y bueno, comentar de forma genérica, aunque es un tema bastante complejo, que la conducta sexual humana pues es altamente variable y que resulta, bueno, pues muy difícil responder adecuadamente al dilema normal o disfuncional debido, bueno, pues a la gran variabilidad que conlleva la evaluación de los trastornos sexuales, de las disfunciones sexuales, de las motivaciones que implica, del rendimiento, incluso, bueno, necesidades específicas eróticas, características de cada individuo, ¿no? Comentar que las propias dimensiones de la personalidad pues nos permiten, bueno, pues indagar las diferencias individuales con sujetos que inician tempranamente su actividad sexual, que o ejercen diferentes opciones sexuales, mientras que otros serán menos precoces. Y bueno, pues todos estos criterios hay que considerarlos a la hora de evaluar, ¿no? Es importante valorar la cuestión de las actitudes desde el punto de vista clínico y, bueno, pues saber cuáles son las motivaciones de cada uno y realizar una adecuada evaluación clínica, ¿no? Dentro de la disfunción sexual orgánica, pues tenemos otros trastornos que comentamos, que se pueden cotejar con otros, bueno, por otras categorías nosológicas de otros manuales, por ejemplo el DSM-5 en este caso. Y bueno, algunas consideraciones que quiero comentar es que una disfunción sexual normalmente es una alteración persistente de los patrones normales de interés y de la respuesta sexual que correlacionan con las fases de la respuesta sexual. Y podemos ampliar el concepto, bueno, pues las alteraciones relacionadas con el dolor y otras no especificadas. Se pueden clasificar en primaria, cuando lo que se produce es que se ha experimentado desde el inicio de la actividad sexual, o secundaria si aparecen después de un periodo de funcionamiento sexual satisfactorio. La disfunción situacional pues será aquella que solamente ocurre en ciertas circunstancias, por ejemplo, entre alguna pareja específica o en ciertas condiciones concretas. Y esa disfunción será total si ocurre en todas las situaciones que se presentan. Según su etiología, pues se diferenciarán en orgánicas, disfunciones sexuales orgánicas, o psicológicas funcionales. Y bueno, pues ahí existen diferentes factores que podemos analizar y, por ejemplo, bueno, pues existen factores en cuanto al análisis del esquema de acontecimientos que contribuyen a la insatisfacción sexual, pues hay que tener en cuenta el procesamiento que cada persona realiza o efectúa ante los diversos factores, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos esos factores concomitantes que sean positivos o negativos. La información sexual adecuada, por ejemplo, en cuanto a factores positivos, las creencias adaptativas sobre el sexo, la autoimagen positiva, las habilidades sociales muy importantes, la expresión emocional adecuada, las aceptables relaciones afectivas, las relaciones de pareja que sean equilibradas, los niveles de fantasía sexual sintónica y presente, la capacidad de sensualización, la novedad sexual, la capacidad para variar cinéticas sexuales, la salud somática y mental adecuada y que no existen trastornos de personalidad, ¿no? Y bueno, pues desde un punto de vista en otra esfera negativa, pues serían esos factores, pues la ignorancia sexual, la distorsión, las creencias distorsionadas, la autoimagen negativa, los déficits de habilidades sociales, la afectividad distorsionada, los trastornos de pareja, la rutina sexual y los propios trastornos de personalidad, ¿no? Todos esos son factores que son importantes a la hora de analizar
todo este tipo de disfunciones sexuales no orgánicas. Vale, y finalmente vamos a pasar al tema 2.5, en el cual vamos a revisar una categoría diferente a la que hemos visto de trastorno de conducta alimentaria, de disfunción sexual, etc. Bueno, en este bloque 2, que sería el abuso de sustancias que no producen dependencia. Bueno, por definición, si hablamos de abuso de una sustancia que no produce dependencia, pues, bueno, hablamos que es un trastorno que aparece en la CIE-10, y en estos casos, pues el paciente consume de forma continuada en dosis alta y sin justificación, pues de determinados tipos de sustancias, como por ejemplo laxantes, como pueden ser vitaminas, antidepresivos, analgésicos, que no producen dependencia y por tanto, pues no provocan síntomas de abstinencia. Bueno, eso en cuanto a ese tipo de abuso de sustancias. Y tenemos, bueno, pues como hemos dicho, se puede intervenir en una amplia variedad de medicamentos y remedios autóctonos, pero los grupos, bueno, particularmente importantes son las drogas psicotrópicas, que no producen dependencia, como los antidepresivos, también los laxantes, los analgésicos, bueno, que pueden ser comprados sin prescripción médica, como por ejemplo la aspirina y el paracetamol. Y bueno, pues cuando hablamos de este abuso, ¿no?, de sustancias que producen dependencia, si hablamos por definición de abuso de sustancias, pues la expresión abuso de sustancias como tal, por definición, se utiliza para describir un patrón de uso de sustancias que conduce a problemas graves. Por ejemplo, pues bueno, situaciones peligrosas, por ejemplo, a la hora de rendir en el trabajo, de conducir, o problemas legales con el uso de la droga. Y luego, bueno, si hablamos de dependencia de sustancias, pues ya estamos hablando de otro tipo de trastornos, ¿no? Realmente, si hablamos de abuso de sustancias que no producen dependencia, pues estamos hablando del consumo de determinados fármacos, ¿no? El uso permanente de sustancias con una frecuencia que lleva implícito, pues, un contacto innecesario con profesionales de la medicina, o pues, el personal de salud mental, personal de apoyo, y algunas veces se acompaña, bueno, pues de efectos físicos nocivos al consumir esta sustancia. Entonces, pues el objetivo es intentar disuadir o impedir el uso de estas sustancias que comentamos, y aunque a menudo pues aparece resistencia en el caso de los laxantes y anestésicos, que pues lo que puede suceder es que a pesar de la advertencia sobre la posibilidad de presentación de daños físicos, como, bueno, que pueden provocar, como por ejemplo, disfunción renal, perturbación electrolítica, etcétera, bueno, pues a veces no se hacen caso a esas recomendaciones. Aunque por lo general se puede decir que es muy claro que el paciente tiene una fuerte motivación por tomar sustancias, no se desarrollan síntomas de dependencia o abstinencia en el caso de sustancias psicoactivas pues especificadas, ¿no? Por ejemplo, como hemos dicho, los laxantes, las esteroides o hormonas, la vitamina. Y bueno, como comentábamos, el uso permanente de sustancias pues lleva un contacto que no es necesario, ¿no?, acudir a un profesional para que lo evalúe y lo determine como algo nocivo para la salud. Y generalmente, bueno, pues lo que se hacen son recomendaciones para evitar que ese consumo de sustancias, en este caso de estas sustancias que comentábamos, pues lleven a una dependencia, ¿no? Si hablamos conceptualmente de dependencia, pues se utiliza frecuentemente para, bueno, cuando se describe, cuando el cuerpo se acostumbra a una sustancia en particular. El cuerpo aprende a tolerar una sustancia y entonces lo que necesita es cada vez más sustancia para obtener el mismo efecto. Y esto sería la dependencia física. Y también significa que al suspender repentinamente el uso de la sustancia, pues probablemente provoque síntomas de abstinencia. En este caso, en este tipo de sustancias que no provocan dependencia, pues se produce síndrome de abstinencia, pero hay que advertir los profesionales de la salud que, bueno, por el consumo continuado de este tipo de sustancias, por ejemplo, los antidepresivos o los laxantes, pues pueden provocar otro tipo de efectos a nivel de la salud. Y, bueno, pues si habréis dicho, establecer algunos programas de promoción de la salud, prevención de la salud, para advertir a la población de que estas sustancias a las que tienen acceso con mucha facilidad, pues pueden provocar problemas a medio y largo plazo a nivel, por ejemplo, renal o a nivel de otro tipo de afectaciones de la salud. Esto es lo que quería comentar sobre el abuso de sustancias que no producen dependencia. Muchas gracias.